Muy buenas a todos, soy Bortus y en este vídeo recopilaremos algunos de los mejores métodos para sacar oro en 2020. El día que estoy grabando esto aún ha salido la segunda parte del mapa de Bosque Llovizna, así que no tenemos todavía datos como para saber si cambiará en algo el farmeo, así que haré una segunda parte de este vídeo donde estará incluido tanto este farmeo como algunos igual de rentables como por ejemplo el de fractales. Estad atentos al vídeo porque se viene un sorteito que hace mucho que no os hago uno. Durante este vídeo no entraré a valorar métodos como el crafting, el flip u otros similares, sino que hablaré de los mejores métodos al alcance de todos los jugadores y que requieran poco esfuerzo a la hora de aprender a cómo hacerlo, porque seamos sinceros, la mayoría de vosotros estáis aquí para sacar un poco de oro para vuestras skins y no os apetece tiraros horas delante del bazar. Empezaremos con un método sencillo y al que todos vosotros podéis tener acceso. Con unos minutos podemos hacer cada día entre 20 y 30 oros, que esto llevado a términos de tiempo algo más amplios podría leerse como entre 600 y 900 oros mensuales por menos de 5 minutos al día. Para poder llevar a cabo este método de la forma más cómoda posible, hemos hecho una hoja de cálculo de Google que os dejo en la descripción del vídeo para que podáis consultarla. En ella podréis ver los precios actualizados de cada objeto diario, el coste de estos, el beneficio, un cartelito que nos dice si renta crearlo para luego venderlo e incluso notas encima de los precios para que veáis a qué objeto se refiere. Eso sí, recordad que una vez dentro tenéis que pulsar el F5 para que los datos de la API se actualice y poder actualizar los propios precios de la tabla. Continuamos la lista con uno de los farmeos más completos y del que ya tengo un vídeo hablando de él. Este es el farmeo de la Living Season 4 de Choosing. Este farmeo consiste en pasar por algunos de los mapas de la cuarta temporada del mundo viviente, completando en cierto orden los metaeventos junto con otros eventos más pequeños. Pero lo más importante en este farmeo no es hacer esos eventos y ya está. Es matar a la inmensa cantidad de enemigos que aparecen durante este run. Cada vez que matamos a un enemigo, este nos dará magia volátil, experiencia y si tenemos las mejoras de los mapas, karma y más cantidad de experiencia. Y estos son los tres pilares de este farming. Los puntos buenos de este farmeo son la cantidad de magia volátil, skills espirituales y karma que nos llevamos. Además que podemos unirnos o irnos en cualquier momento y que es bastante dinámico. Y lo peor de este farmeo, sin duda alguna, es el tiempo que requiere, ya que son algo más de 3 horas seguidas. Como pequeño resumen, el farmeo este comienza en Istan, justo en el metaevento de Palaguadán. Este es uno de los eventos con más cantidad de enemigos, así que intentad llevar las builds adecuadas para no perderos el loot. Luego, a las y 20, iremos a hacer el Gran Salón y justo una hora después del inicio del farmeo, cambiaremos de mapa. Durante el tiempo que no estemos haciendo estos dos metaeventos, tendremos que ir completando otros eventos un poco más pequeños según nos vaya diciendo el comandante, como Aquili, Piratas o Bob entre otros. Justo después viajaremos a Picos del Trueno a hacer el metaevento del sur que comenzará con un paseíto en mantarraya por una ruta de magia volátil y luego haremos el evento. Este evento consiste básicamente en escoltar a unos NPC hasta unos emplazamientos, luego defenderlos de oleadas de enemigos. Para esto se divide el escuadrón en 3 grupos y se designa la defensa de un lugar a cada uno. Cuando todo esto acaba, nos vamos a matar al jefe final y cambiamos de mapa a Yahai. Una vez en Yahai comenzaremos escoltando a unos robots en lo que sería el preevento del meta. Durante este preevento habrá una gran cantidad de enemigos, recordad atacar a todos ellos como dije antes. Una vez finalizado se hará el metaevento de destruir al asolador marcado por la muerte. Durante este metaevento no solo tendremos que atacar al jefe, sino que tendremos una masa enorme de enemigos a nuestras espaldas que podremos ir atacando para sacar una mayor cantidad de beneficio. Además, este jefe podría soltarnos una infusión bastante cara. Cuando este jefe muera y hasta que toque cambiar de mapa, haremos el farmeo de escoltar a Cilla e incursiones alrededor del mapa. A las y 45 cambiaremos de mapa de nuevo hacia Picos del Trueno, donde haremos el metaevento del norte. Básicamente consiste en seguir a la chapa atacando a todos los enemigos hasta que el comandante os pida dividiros en 2 grupos y luego matar al jefe final. Una vez terminado solo quedaría un mapa, Islas Arenosas. En Islas Arenosas se buscará cuál de los 2 metaeventos está activo y se harán ambos antes de finalizar el run. Si quieres saber cómo sacar el mejor partido al karma, os dejo en la descripción un vídeo hablando sobre ello.
El segundo farmeo del que os hablaré es el último del que hice vídeo. Básicamente consiste en ir a ciertas localizaciones y con la herramienta de magia volátil o cualquier herramienta y el glifo de volatilidad recoger los nodos. Lo mejor de este farmeo es que requiere poco tiempo, es repetible y lo podemos hacer solos, además de que nos da magia volátil en cantidades ingentes, mientras que lo peor sería la necesidad de las herramientas de magia volátil o, como mejor opción y más barata, un glifo de volatilidad. Al final os dejaré un vídeo donde explico este farmeo algo más detalladamente, además de unas guías escritas que dejaré justo debajo, en la descripción del vídeo, junto con los puntos de ruta para ir a recolectar estos jardines. Como tercer farmeo y último de magia volátil, hablaremos un poco del farmeo de dragón caído. Básicamente consiste en seguir al comandante e ir haciendo una serie de eventos por el mapa, priorizando aquellos que nos darían cofres surgidos de la niebla. Nos darán 3 cofres por cada campeón después de acabar el metaevento, las escoltas para abrir los 3 campamentos, los eventos de los Menders y una gran cantidad de cofres juntos justo después de matar a Kral Katorrik. Durante el tiempo que no podamos focusear dichos eventos, nuestro comandante nos llevará a hacer puentes, cults u otros eventos alrededor del mapa, ya sea para mantenernos ocupados o para mejorar los campamentos. Todo esto con el objetivo de que salgan los mencionados al principio o en busca de llegar al jefe final. Durante el run, acordaos siempre de recolectar las motas surgidas de la niebla, ya que son una muy buena fuente de magia volátil. Este farmeo se suele hacer unas 2 veces al día como máximo debido a las restricciones de 100 cofres diarios por cuenta. Lo bueno de este farmeo es que es bastante dinámico y sacas una cantidad bastante buena de magia volátil, además de bastantes objetos. Lo único malo que encuentro a este farmeo es que, al igual que el farmeo de la Living Season 4, dura bastante tiempo. Ahora estaréis todos pensando, muy bien, tengo cantidades ingentes de magia volátil y no sé cómo sacarle el mayor partido a esta. Esto es bastante simple, solo tenemos que ir a un mercader de magia volátil y comprarle las cajas de trofeos, abrirlos y transformar los tier 5 en tier 6 usando las esquilas espirituales. Después juntamos un stack de cada uno, que son aproximadamente unos 30.000 de magia volátil, y lo vendemos como un set de T6, que en estos momentos ronda los 350 oros. Esto nos dará un resultado aproximado de 3 oros por caja que compremos, y como cada una de estas vale 1 oro, nos quedarán unos 2 oros de beneficio por caja, es decir, por cada 250 de magia volátil. Explorar el mapa puede llegar a resultarnos tedioso si lo hacemos por primera vez, pero sin duda es una de las maneras más rápidas que tenemos para hacer unas cantidades decentes de oro. Cuando completamos el mapa del Tyria central al 100%, nos llevamos 2 dones de exploración. Esto nos llevará entre 13 y 25 horas, dependiendo de lo que vayamos a slackear. Os recomiendo que os descarguéis algún overlay para explorar, como la Augmented Tyria, la ruta de Tekit para el taco o mi favorito, la ruta de exploración para el taco de Null, la cual os dejaré en la descripción para que la descarguéis. Además, en la descripción os dejo una videoguía de exploración en inglés hecha por Souls, en la cual podréis ver cómo hace él para completar el mapa en 13 horas. Una vez completado el mapa, tendremos que entrar a valorar cómo queremos sacarle partido a esto. Para ello tenemos varias opciones. La primera opción es vender el don del dominio, para lo que necesitaremos juntar los materiales necesarios para ello: don de exploración, don de batalla, esquirlas de matites y obsidianas, además de encontrar un comprador. El precio de este es de 500 oros por cada uno de los dones, y en el caso de tener los 77 tréboles, se añade un precio extra de un mínimo de 200 oros dependiendo del precio de las monedas místicas y de los ectos. Lo bueno de este método es que no requiere ninguna inversión inicial de oro y tiene 0 de riesgo para quien lo vende. La segunda opción sería montar tu propia legendaria. Esto requiere entre 1000 y 1200 oros para poder hacerla y venderla. Obviamente, si utilizamos los farmeos de magia volátil nombrados anteriormente, podremos ahorrar más de 200 oros en los materiales tier 6, conseguir las esquilas espirituales necesarias y el karma para transformar en obsidianas, ya que necesitaremos aproximadamente 500 obsidianas por cada una de las legendarias que nos hagamos. Una vez la tengamos, hay varios métodos para poder venderlo. El primero sería ponerla en el bazar y esperar a que alguien nos la compre.
En el caso de que no queramos ponerla en el bazar, también podemos intentar vendérsela a otros jugadores desde los lugares de trading como Guild Wars 2 Exchange o el disco de Overflow. En estos lugares podemos publicar nuestra legendaria e intentar venderla ya sea por oro o por líquido, es decir, objetos que podamos vender como Eztos, monedas místicas o set de T6. Una muy buena opción para sacar aún más beneficio de este proceso sería vender esta legendaria por líquido que luego podamos reinvertir en otras legendarias como los Eztos o los Tier 6 para así poder ahorrar costes en ellas y sacar aún más beneficio a la larga. Para la primera parte esto es todo y ahora viene lo que de verdad queríais oír, el momento del sorteo. Vamos a sortear un hacha legendaria Colmillo Escarcha. Este sorteo lo haré en directo en Twitch el fin de semana de entre los días 21 y 23 de agosto. Para participar solo tenéis que seguir dos pasos, seguirme en YouTube y escribir un comentario con vuestro nombre de cuenta. Además, si queréis participar en más sorteos y apoyarme, siempre podéis seguirme en twitch.tv/Bortus43. Además, recordad que también podéis entrar en mi comunidad de Discord, que la invitación os la dejo abajo en la descripción del vídeo, y también podéis apoyarme en Patreon, donde hago coach de cómo hacer oro. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.